Hola, ¿cómo están todos ustedes? Agradezco mucho la amable invitación que me hicieran para compartir en este importante evento de su Universidad Latina de México. Mi nombre es Norma Ivonne González Arratia López Fuentes. Soy profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión es para pues compartir algunos resultados de investigación en torno al tema de la resiliencia en mujeres de edad. Como todos sabemos, pues México es un país muy amplio. Incluso nos dicen que no hay un solo México, sino que son muchos Méxicos. De acuerdo a las estadísticas de INEGI en el 2022, nos dicen que México ocupa el lugar número 11 en la población a nivel mundial. Es importante destacar que un 51.2% de la población mexicana son mujeres, en tanto que el 48.8% corresponde a los hombres. Es importante destacar que México se ha observado que ha venido envejeciéndose. ¿Esto a qué puede atribuirse? Sobre todo a que los años de vida pues cada vez también son mucho más amplios. En el 2017, respecto a la esperanza de vida de México, al compararlo con otros países en América Latina, ocupábamos el quinto lugar. Esto ha venido creciendo conforme pasan los años. En la actualidad, ¿no? O bueno, en el 2019, mejor dicho, la esperanza de vida se da a los 83 años. Y algo muy interesante que se ha reportado, que de esos 83 años, generalmente o podemos tener como un promedio de que en un 32% nos dedicamos a una actividad que es el estudio. El 44% de nuestra vida se dedica al trabajo y en tanto que el periodo de jubilación ocuparía o está ocupando un 23% de nuestra vida. Como todos sabemos, la pirámide poblacional pues se ha invertido. Esto pues a qué se refiere, pues que cada vez hay más adultos mayores que nacimientos de niños. Por ejemplo, en el 2015 se proyectó o se obtuvo que el 10.4% de la población estaba más de 60 años. En tanto que las proyecciones que se tiene el INEGI hacia el 2050, esta cantidad de personas se va a casi a triplicar. Es decir, que va a corresponder casi al 32.4% de la población. Esto indudablemente que también se ve reflejado pues a lo largo del territorio nacional. En Celaya, Guanajuato, que es el lugar donde ustedes están, pues también ocurre algo similar. En Guanajuato pues hay poco más de 6 millones de personas y en el 2020 también nos reportaban que el 51.4% son mujeres, en tanto que el 48.6% son hombres. Esto también, como ustedes pueden ver, bueno, ahí en este caso, pues todavía sigue siendo pues la pirámide, ¿no? que hemos siempre conocido. Entre los 60, 64 años, se dice que hay por ejemplo, 99,000 habitantes, que son hombres, en tanto que las mujeres corresponderían a 115,000. Entonces, esa proporción más de mujeres, bueno, también tiene características muy particulares también a partir de esta edad. Pero, ¿qué son las personas adultas mayores o cómo es que se definen y cuáles serían como esas características generales? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, pues define a las personas adultas mayores como un grupo etario que corresponde entre los 60 y 80 años. Se ha reportado que lo que distingue entre las variables sociodemográficas es que, por ejemplo, existe mayor mortalidad masculina, sobre todo a partir de los 65 años.
empieza a haber más personas fallecidas hombres en relación a las mujeres. Se ha observado que el estado civil generalmente son personas casadas, un porcentaje importante pasa a la viudez, en tanto que solamente el 9% de las personas entre los 60 y 80 años son solteros o se reportan como personas solteras. El nivel educativo es algo también muy interesante en esta población, puesto que se ha observado que el 17% ha cursado hasta la secundaria o el nivel medio básico, en tanto que solamente el 5% ha estudiado una licenciatura o estudios de posgrado. Otro dato a destacar es que en zonas urbanas se concentra la mayor cantidad de población de mujeres mayores de 60 años, mientras que en las zonas rurales se concentra la población masculina por arriba de los 60 años. Y bueno, en el caso particular de las mujeres, pues se ha reportado que en un 70% tienen un trabajo no remunerado o amas de casa. Con toda esta perspectiva, pues también es muy importante conocer cuáles son aquellas características psicológicas que distinguen a este grupo etario. Bien, pues podemos observar que hay una importante disminución de las funciones cognitivas. También es muy frecuente encontrar que a partir de los 60 años existan índices de depresión. Respecto específicamente a la cuestión de la depresión, se ha observado que, por ejemplo, un adulto mayor que presenta sintomatología depresiva es porque también de joven pudo haber tenido un episodio de depresión. También se distingue porque pues hay muchos sentimientos de soledad, de abandono incluso. Es también muy común o muy frecuente escuchar situaciones de maltrato hacia las personas mayores. También hay una gran disminución de la socialización, ya sea por cuestiones, por ejemplo, de una baja audición, que se sienten pues aislados de lo que pasa a su alrededor, o bien porque también el grupo de apoyo, la familia, pues pareciera ser como que los hace a un lado. Y también, bueno, pues la literatura al respecto ha indicado que se presentan muchos rasgos de hipocondria, es decir, que no necesariamente pueden tener ciertas enfermedades, pero sí empiezan a suponer que transitan por una serie de síntomas. En el aspecto psicológico, pues hay muchas teorías que nos hablan acerca del desarrollo de la personalidad del individuo. La más destacada que tiene que ver con esos tramos de edad y cómo es que se desarrolla la personalidad del individuo es Erik Erikson, que nos dice que pues el crecimiento, el desarrollo es predeterminado a partir de 8 etapas de desarrollo. Pero lo que distingue a cada una de esas etapas es que hay, digamos, una crisis que el individuo pues debe de resolver que le permita pasar de manera satisfactoria a la siguiente etapa. En el caso de las personas adultas mayores, de acuerdo a Erikson, estarían en el último tramo de esta etapa que se llama de integridad versus desesperación. ¿Y en qué consiste esta etapa? Bueno, pues consiste en que si es, digamos, en esa parte de la crisis, pues hay mucho juego respecto a los sentimientos de culpa por las acciones pasadas, por todo lo que no se logró hacer o por lo que se hizo y que de algún modo sienten culpa de que no fue hecho a su entera satisfacción. El hecho de no lograr las metas, pues puede ocasionar mucha desesperación. Aquí digamos pues que lo ideal es esa etapa de integridad, donde el individuo pues pueda contemplar sus logros y que posea mayores sentimientos de esa sabiduría, de esa circunstancia, de que sea un crecimiento personal y que les genere mayor bienestar. Entonces, muchas de las personas adultas mayores pues están siempre como en este interjuego de entre esos sentimientos de culpa versus esta desesperación. Algo muy interesante que
los indicadores de los objetivos de la ODS nos dice que es indispensable que los países se ocupen y se preocupen acerca de lo que es el envejecimiento, pero hablan acerca de una agenda, la Agenda 2030, que tiene que ver con ese envejecimiento saludable. Es decir, no solamente es contar años, sino que sean años justamente de bienestar y de calidad de vida para las personas. Es muy interesante que desde, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Unión Europea, el Grupo G20 y otros organismos internacionales, pues están ya formulando una serie de políticas públicas que todos los países deben de cubrir con la finalidad justamente de hacer esa transformación. Entonces, esa adopción de esas medidas, de esas políticas públicas, pues también en nuestro país ha surgido. Y bueno, pues para interesante observar que dentro de esos objetivos ya que marcan, ¿no?, los objetivos de OTS, es que ya se habla incluso de, por supuesto, ciudades resilientes. En nuestro país se habla de cómo lograr ese desde esos 3 puntos de vista, que son los aspectos objetivos, que tienen que ver, por supuesto, con nivel de ingresos, educación, salud en general, pues lo que es la vivienda, seguridad social, alimentación, vestido, pero también se habla de aspectos subjetivos como de aspectos sociales. Y dentro de los aspectos subjetivos, pues consideran la relevancia de qué es la satisfacción con la vida, que también se siente la persona consigo misma, que ese bienestar subjetivo, con esa autoestima, con un autoconcepto adecuado, pero sobre todo ya también nos hablan, también incluyen lo que es esa capacidad de adaptación o de resiliencia. Y entre los aspectos sociales, pues sí, justamente de esos programas sociales que les permitan ser un medio de contención para el adulto mayor. Y respecto justamente a lo que es la resiliencia, pues es muy importante entender justamente de dónde surge, qué es la resiliencia y cómo la podemos justamente pues ubicar en este grupo de edad. Bueno, desde la psicología positiva nos enfoca hacia lo que son las fortalezas y virtudes humanas que nos permiten, pues, digamos, salir lo mejor librado posible de las circunstancias de riesgo. Por lo tanto, bueno, pues el estudio de la resiliencia lo podemos ubicar dentro de lo que es la psicología positiva, donde aquí se considera que más bien una crisis es una oportunidad de crecimiento, que incluso, bueno, estas crisis, ya sea en el desarrollo o cuando estamos transitando por alguna situación que se debe de enfrentar, pues es muy importante que sea una oportunidad para un desarrollo, para incluso, como dice Rivas, es una oportunidad para despertar nuestro espíritu. Y más que la vulnerabilidad que nos enfrente a nuestra impotencia, que sea justamente la resiliencia, nuestro potencial, pues para dar nuestro mejor rostro a pesar de las circunstancias difíciles. Pero ¿de dónde surge la resiliencia? Bien, la resiliencia pues viene de la física. Es, digamos, pues también un concepto que nos hemos traído de acá a las ciencias sociales y en especial a la psicología. En el diccionario, ¿no?, en el 2004, nos decían que la resiliencia la definía solamente como aquella capacidad para resistir. Y bueno, pues desde la física se refiere a la cualidad que tienen los materiales de que a pesar de sufrir un encontronazo, recobran su estado original. Y bueno, también nos dice el diccionario en el 2000 que pues a mayor resiliencia, menor fragilidad. Y no es hasta el 2014 que el mismo diccionario de la Real Academia Española nos define ya la palabra resiliencia como aquella capacidad humana de asumir con flexibilidad
situaciones límite y sobreponerse a ellas. Esta definición es un concepto muy acotado, pero al mismo tiempo muy amplio. ¿Por qué? Porque toma en consideración aspectos como esto de la flexibilidad, esa capacidad de adaptarnos, de ajustarnos a las circunstancias, que son situaciones que para el individuo pueden ser situaciones complejas, difíciles, estresantes, y que sobre todo la resiliencia se distingue porque es esa capacidad para sobreponernos a esa circunstancia compleja en la vida. Existe una gran cantidad de definiciones de la resiliencia. Hay unas que hablan de que es un proceso, otras tanto que es una capacidad, otros que es una habilidad, otros que incluso es un crecimiento, digamos, una realización personal. Y bueno, pues entre tantas definiciones que existen en la literatura al respecto, pues yo en un momento determinado me atreví a proporcionar un concepto que ha sido justamente el eje, cómo se entiende la resiliencia y se ha trabajado pues a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues también de manera muy resumida se entiende resiliencia es aquella capacidad de los individuos para superar el riesgo y la adversidad de forma constructiva. Es decir, que no solamente basta con enfrentarnos a una circunstancia, sino qué de aprendizaje nos ha generado esa situación, qué enseñanza hemos obtenido, qué tan fortalecidos estamos a pesar de una circunstancia de riesgo. Concepto dinámico es un concepto que pues también debemos de reconocer que la resiliencia se da pues cuando existe. Y entonces en esa, digamos, interacción con factores de protección, pues cómo reacciona esa persona, ¿ok? Entonces, nuestro concepto se basa desde también el modelo ecológico y desde la perspectiva antigrupo de Rutter. ¿Por qué sería entonces importante la resiliencia en las personas? Pues justamente pues para sobresalir a pesar de la adversidad y que esto nos genere, por supuesto, bienestar y salud mental. Pero en el caso de las personas mayores, pues es también fundamental la resiliencia y el desarrollo de la misma por todas las circunstancias que pueden volverse altamente complejas para la persona en esta edad. Por supuesto, los cambios corporales que tienen que ver con propios del envejecimiento. También se refiere mucho a esos cambios cognitivos, a lo mejor la pérdida de la memoria, que les cuesta ya en algunos casos pues mucho trabajo pues hacer esas conexiones para entender lo que sucede a su alrededor. También se tienen que enfrentar a una serie de cambios en la dinámica familiar. Bueno, pues sabemos que a partir de a lo mejor a los 60 años, pues la familia sufre una serie de cambios desde lo que le llaman el nido vacío, de que los hijos se van. Pero también no hay una teoría, ¿no?, que le llaman de la puerta giratoria, que es cuando los hijos regresan ya con nietos y entonces, pues sí, el adulto está en esa condición física de ser incluso ahora el cuidador de esos nietos. Entonces, estos son constantes cambios en esa dinámica, pero también en ese funcionamiento y en esa estructura de la familia. Cambios en la socialización, porque, bueno, pues están también enfrentando una serie de pérdidas que puede ser desde la pérdida de la pareja, la pérdida del empleo. El pasar hacia la jubilación es un proceso que se ha documentado que la persona requiere al menos de 6 meses de adaptación de que se ha jubilado a que ha entendido que ya está en una dinámica distinta. Pero también está enfrentándose a esa pérdida incluso de la salud. Es decir, que empiezan pues a tener episodios de una constante enfermedad.
Esto, entre otras múltiples pérdidas, puede ser a lo mejor cambio de residencia, etcétera. Entonces, esto se requiere de la persona una constante readaptación y ajuste que demanda el entorno. Entonces, lo que se espera, por supuesto, es que haya una adaptación positiva, funcional, adaptativa, pues a esta nueva condición de ese ciclo vital. Es indispensable entonces lograr el bienestar emocional en los adultos mayores. ¿Para qué? Pues para que puedan enfrentar, pues también a lo largo de la vida, pues también sabemos que los problemas pues nunca tienen una fecha límite, ¿no? Entonces, pues las circunstancias, la vida misma, pues nos va llevando a esa necesidad de que nos tenemos que estar enfrentando de manera constante a una serie de situaciones. Y qué mejor que tener relaciones positivas, duraderas, pero también una autorregulación emocional que les permita, bueno, pues tener o mantener mayor frecuencia de emociones positivas que emociones negativas. Y por supuesto, las redes sociales, la familia es un medio fundamental que le da un gran sostén para el bienestar emocional de las personas mayores y en este caso de las mujeres mayores. ¿Cuáles serían entonces esos factores de resiliencia que a lo largo de la investigación nosotros hemos observado y que, bueno, pues es también consistente con lo que menciona la literatura? Bueno, pues para el desarrollo de esa resiliencia se requiere también de tener una autoimagen favorable y positiva, que tiene que ver con esa identidad, con ese autoconcepto. Hay que ir reconociendo, por supuesto, los cambios y esto, bueno, pues en la medida que la persona pues lo vaya haciendo una aceptación favorable de esa, pues un cuerpo diferente, ¿no? De unas capacidades distintas, pues va a ser más favorable para su resiliencia. La autoeficacia, sabemos desde la teoría de Albert Bandura, que son estos pensamientos autorreferentes que nos dice que o tenemos esa claridad que lo que hacemos, pues tenemos la seguridad de hacerlo, ¿no? Y entonces nuestra conducta se dirige a hacer esas cosas. Entonces es muy importante esa autoeficacia también porque les da esa seguridad a las personas. La autoestima, pues sabemos que es esa capacidad de aceptación, respeto, consideración y amor por uno mismo. Y eso es fundamental. Nosotros a lo largo de la investigación hemos observado que sobre todo la autoestima es de las variables que inciden de manera directa en la resiliencia, independientemente de la edad, el sexo, la condición económica, académica de las personas. Entonces, la autoestima es algo que nos fomenta la resiliencia de manera directa. Por otro lado, bueno, están lo que son las emociones positivas. Como les decía, el vivenciar o tener mayor frecuencia de emociones positivas, pues esto también nos ayuda muchísimo hasta al mismo sistema inmunológico. El sentirnos felices, contentos, pues esto nos genera esa sensación, ¿no?, de bienestar. Y esto incide sobre la salud física de las personas. Las redes sociales es muy importante, que puede ser la red social desde la familia, pero también tenemos que reconocer que a veces la misma familia actúa como un factor de riesgo para la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque es la misma familia quien lo rechaza, la misma familia que ya no los integra, ¿no? Porque, bueno, ellos llevan ya otro ritmo, ¿no? Ya no es un ritmo con esa velocidad como nosotros quisiéramos incluso que respondiera. Y entonces, pues la misma familia puede empezar a aislarlos. Entonces, las redes sociales sí son, debe de considerarse pues más, esperemos que sea más como un factor de protección, pero insisto, puede ser a veces un gran factor de riesgo para el desarrollo y la calidad de vida de las personas mayores. El optimismo es el optimismo como esa expectativa de esperar que nos sucedan cosas favorables. Ese optimismo que también, por supuesto, lo podemos fortalecer
también es una de las variables de personalidad que distingue a las personas resilientes. Nosotros hemos observado que en la medida que haya mayor optimismo ante la vida, a pesar de las circunstancias, pues esto nos genera mayor resiliencia. Y por supuesto el sentido del humor, el reírnos de nosotros mismos, ¿no? Como dicen autores como Sirnunker, Rotter, etcétera, pues que el sentido del humor no es cosa de risa, sino que nosotros debemos de propiciar pues ese sentido del humor. Y nosotros hemos observado, bueno, pues la cultura mexicana pues tiene mucho sentido del humor. Entonces, bueno, pues hagamos uso de ese buen sentido del humor propio de los mexicanos, que eso también nos genera mucha resiliencia. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, pues hemos observado, pues también a lo largo de estos últimos 2 años, que ha sido pues un factor de riesgo muy importante y que pues ha trastocado la vida de muchos de nuestros adultos mayores? Como sabemos, bueno, a partir de marzo del 2020, que se nos informó acerca de el surgimiento de la pandemia por COVID-19. Bueno, pues estuvimos en una pandemia, pasamos a un severo confinamiento, ¿no? A una cuarentena, una segunda cuarentena, un siguiente confinamiento. Ya después, bueno, se vino lo que fue la vacunación, una segunda vacunación, una tercera vacunación, y entonces, bueno, es lo que le llamaban pues esas diferentes olas, ¿no? De contagios que estábamos en un ritmo, luego se incrementaban muchísimo, ¿no? Disminuían y bueno, pues hemos así estado de manera constante y el 30 de septiembre, que es la fecha en la que estamos aquí con ustedes, pues llevamos ya 921 días de pandemia. Sabemos cuándo inició, más no cuándo ha terminado. Y esta situación de pandemia, pues también se ha convertido, como decía, pues un importante factor generador de muchas circunstancias de enfermedad, por supuesto, de pérdida de las personas de más de 60 años. Ante estos panoramas, pues tan difíciles que nos ha tocado vivir, pues es evidente que haya un gran malestar emocional. Se ha reportado y ha surgido muchísima investigación al respecto, que bueno, pues cuando estábamos en ese severo confinamiento, pues se sentía como que no pasaba el tiempo o que estábamos horas trabajando sin tener como que esa claridad de ya un descanso, trabajo, ¿no? Porque estábamos en casa. Bueno, se ha reportado pues muchos sentimientos de anedonia, que es ese tedio ante esa gran incertidumbre que se vivió en un momento determinado. Pues se reportaba pues las personas que se sentían cansados, con muchos malestares, se incrementó muchas circunstancias de somatización por ese gran agotamiento, por lo que implicó toda esta pandemia. Y por supuesto, bueno, pues ha habido un incremento en estrés, en depresión, en esa confusión, ¿no? En esa desconfianza ante la vida, en esa incertidumbre. Entonces, si a lo mejor un adulto mayor, pues empezaba a tener, pues ya a lo mejor ese proceso de jubilación, pero de repente empezó la pandemia, pues se vivió un proceso como diferente, ¿no? Entonces, es la vivencia, ¿no? Como les decía, de muchos duelos a la vez. Pérdida de el empleo o ya transitar a una jubilación y ahora incluso como esa pérdida de la libertad porque pues yo no podía salir por ese confinamiento, pero también yo no sabía cuándo iba a salir, me preocupaba que los vecinos, los amigos pues empezaron a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo ello pues ha minado mucho la salud mental de nuestras personas a estas edades. Y por ello, bueno, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer una muy amplia investigación en diferentes grupos de edad en los diferentes periodos de confinamiento, desde el confinamiento más agudo, ¿no? Hasta un segundo, un tercer confinamiento. Y bueno, pues algunos de los resultados que les puedo compartir,
que, bueno, queríamos investigar, bueno, cómo están esos niveles de estrés, por supuesto, en las personas entre los 50 y 70 años o más. Pero también queríamos conocer, pues, la contraparte, que se sentirán felices, ¿será posible sentirse felices a pesar de encontrarnos en ese confinamiento a la mitad de la pandemia? Y cómo es que existe esa resiliencia o no en hombres y mujeres adultas durante este periodo de confinamiento. Y queríamos ver, bueno, cómo se relacionaban todas estas variables. Y bueno, pues aquí algunos resultados en este grupo de edad, ¿no? Entre los 50 y 70 años, la mayoría fueron mujeres, ¿sí? Y esto se hizo entre marzo y agosto del 2020. Bueno, ¿qué encontramos? Bueno, medimos lo que fue, como les decía, estrés percibido, medimos resiliencia con una escala breve de resiliencia de González Arratia, Domínguez y Torres, y también medimos la felicidad subjetiva con una escala de Sonja-Lubomirsky. Bien, pues aquí nosotros encontramos respecto a la resiliencia que sí en este grupo particular de personas, pues era más baja la resiliencia de las mujeres en comparación con la de los hombres. Y esto, bueno, pues coincide con otros autores. ¿Y a qué puede deberse? Bueno, pues lo que sí encontramos es que también en el caso de las mujeres se presentaba en mayor medida más estrés, o sea, las mujeres se sintieron más estresadas en ese momento, se fueron menos resilientes, pero también minó mucho lo que es su, pues esa felicidad, se sentían menos felices en comparación con los hombres. Si bien estaba el estrés, no hay que decirlo, no era un estrés agudo, era un estrés moderado, pero sí en mayor medida, como les decía, en el caso de las mujeres. Y las mujeres se sentían menos felices en contraste con los varones. Bueno, sí encontramos que sí hay mucha relación entre las variables que nos dicen, bueno, pues a mayor estrés, menor resiliencia, a mayor felicidad, mayor resiliencia. Es decir, que también en la medida que la persona se sienta feliz, satisfecha, pues contenta, a gusto consigo misma, pues es más probable que sea resiliente. Pero también en la medida que la persona pues que se sienta rebasado por la circunstancia, que sea un estrés que no lo puede manejar, pues va a ser menor su resiliencia. Y bueno, pues de este estudio lo presentamos en algún otro evento y bueno, pues finalmente, bueno, hemos dado un importante seguimiento pues a estos estudios, ¿no? Como les decía, bueno, estos ya es otro grupo más grande de personas que pues las personas con una baja resiliencia o una puntuación baja de resiliencia, pues su estrés se incrementa. Pero como ustedes pueden observar que en la medida de que disminuye el estrés, bueno, pues también se va incrementando la resiliencia. Cuando algo interesante que yo quisiera compartirles aquí es que cuando nos comparamos con otros tramos de edad, también pasó algo bien interesante. Por ejemplo, nosotros observamos que los grupos de entre los 18 y los 29 años nos reportaron mayor estrés que los otros grupos de edad, que de los 30 a los 59 o los 60 más años. Entonces, nosotros observamos que entre los 30 y los 50 años de edad había menor estrés durante todo estos meses de confinamiento mayor, en tanto que las personas de 60 o más años, que teníamos hasta más de 79 años, sí se reportaban con cierto grado de estrés, pero pues era también un estrés, digamos, de bajo a moderado. Pero mayor estrés, insisto, entre los 18 y 29 años. Respecto a la felicidad, también fue bien interesante ya observar al compararlo con los otros grupos de edad que las personas de 60 o más años se reportaban como más felices y también más resilientes en comparación con los otros grupos de edad. Es decir, que
nosotros hemos observado que para los jóvenes entre los 18 y 29 años, realmente ha sido toda la pandemia la más complicada en ese tramo de edad. ¿Por qué? Pues porque también que es cuando querían salir, cuando pues querían estar en la escuela, pues sabemos que a esta edad el grupo de amigos es fundamental también. Y bueno, pues aquí se sintió muy trastocada esa libertad en sus espacios, en todo, y pues esta situación pues ha hecho que se haya incrementado muchísimo su estrés, disminuyó mucho su felicidad y pues ha disminuido mucho la resiliencia en estos grupos de edad. Lo interesante también de estos resultados es que eh, es, es, es un patrón que se ha seguido en otros países. Por ejemplo, en España, también entre los 18 y 29 años, también ha habido un incremento de estrés respecto a los mayores. Y bueno, pues una de las explicaciones que se ha venido dando es que pues las personas mayores, pues bueno, que a lo mejor ya estaban en casa, pues estaban ya o empezaron o se acostumbraron más fácil a estar en casa que los adolescentes. Y que bueno, pues de algún modo, pues ellos ya tienen o poseen mayores estrategias favorables y positivas que les permitieron pues enfrentar esta situación. Lo cual, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Bien, estos resultados pues nos llevaron a muchas reflexiones en el sentido de que es importante promover el desarrollo positivo de las personas. O sea, por supuesto, no solamente de los adultos mayores, sino de todas las personas, ¿no? Esta investigación la hemos estado haciendo desde los niños, desde los 8 años de edad, y sí hemos observado que la comunicación, la cohesión y el afecto es fundamental para la resiliencia. Pero bueno, esto la debemos de puntualizar más a estas edades. Es indispensable establecer esas relaciones eh, afectivas que sean significativas y duraderas en las personas. Entonces, esas redes de apoyo son fundamentales para las personas, los adultos mayores. Ese ajuste óptimo entre la persona y su contexto en el que se desarrolla, por supuesto, no lo podemos dejar de lado. Si nosotros queremos generar bienestar, calidad de vida en las mujeres mayores, pues es indispensable pues que sea ese ajuste, ¿no? En pues a esa familia, a esa red social, ¿no? También es indispensable pues que se identifiquen aquellos factores de riesgo a los que están expuestos esas personas, pero también aquellos factores de protección. Aquellos factores de riesgo y de protección, tanto los próximos como los distales, ¿no? Porque en ese juego o en ese interjuego, mejor dicho, pues nosotros podemos identificar pues, factores que puedan proveer la resiliencia de las personas. Es indispensable darle oportunidades de participación, de ser escuchados, de escuchar su opinión, de lo que tienen que decir y que sigan participando en la medida de lo posible, pues en la vida cotidiana con la familia. Generalmente decimos, ay, no, tú descansa, tú ya no hagas esto, o yo lo hago. Entonces, no, al contrario, también hay que seguir promoviendo esa autonomía, esa independencia, porque eso de algún modo, bueno, pues los va a hacer también seguir, que se sientan pues con cierta seguridad, ¿no? O sea, bueno, insisto, también en la medida de lo posible. ¿Por qué es indispensable la resiliencia de las personas? Pues porque nos permite establecer relaciones. Hay que evitar ver las crisis como esos obstáculos insuperables. Más que ver los problemas, hay que pensarlo como que son siempre un reto y un desafío ante las circunstancias. El empezar a tener esa visión mucho más positiva, esperanzadora de la vida, pues nos va a permitir ser más resilientes. Esto siempre nos va a prepararnos para minimizar los costos de las crisis que nos toquen vivir. El sufrimiento bueno, el dolor es inevitable, ¿no? Dicen, pero el sufrimiento sí es una opción. Y eso es lo que debemos de enseñarles, no solamente a nuestros adultos mayores, sino enseñarlos
desde pues de la más tierna infancia. ¿Para qué? Pues para que siempre, sabemos que siempre estamos en una constante interacción con el medio y esto nos indica siempre una constante adaptación para responder incluso a situaciones futuras. Entonces hay que generar muchas habilidades, ¿no? También lo que le denominan inteligencia emocional en las personas. Nuestra propuesta, desde la perspectiva de Grotberg, que coincidimos con ella, es de que se puede generar la resiliencia, por supuesto, a través de la psicología positiva, desde los postulados de la teoría cognitivo-conductual y desde Grotberg, ¿no? El tener esa claridad en esos elementos que son el yo soy o yo estoy, que hay que conocernos y aceptarnos como somos, el yo puedo, el generar esas habilidades para tener un enfrentamiento más funcional y adaptativo, pero ese yo tengo, el saber distinguir esos apoyos sociales que nos van a permitir mayor resiliencia y por supuesto esto es un ganar, ganar y sumar para el desarrollo de la salud mental de las personas. Desde la terapia cognitivo-conductual, bueno, nosotros proponemos que es indispensable cuando la persona tiene alguna circunstancia que para él es evaluada como una circunstancia estresante, que se siente en ocasiones rebasado por alguna situación, pues hay que identificar muy bien esa situación, que la persona identifique cuál es ese problema, que identifique buenos hechos, qué tan grave es ese problema, ¿no? Y si es grave, bueno, si es que es necesario, pues buscar ayuda, asesoramiento. Pero también identificar las opciones que tiene la persona, desarrollar algo, qué información adicional requieren, si pueden resolver ese problema. Y también, aunque parezca a veces difícil de entender, pero desde la terapia cognitivo-conductual, pues también hay que preguntarnos, pues, ¿qué es lo que deseamos hacer? Porque parece increíble, a veces también nosotros hemos observado algunas personas que dicen, bueno, pues es que pues yo no tengo ningún problema, pero como que necesito pensar que tengo problemas como para sentirme como hasta vivo, ¿no? Entonces, esa circunstancia, bueno, pues hay que analizarla con mayor precisión. El apoyo social hemos dicho que es indispensable, ¿no? Sobre todo de la familia, que tiene esas funciones de protección, bueno, pues de ese apoyo económico, pero también un apoyo educativo, recreativo incluso, ¿no? Entonces esa socialización, esa compañía que genera pues la familia, pues es la identificación de ese yo tengo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, ¿no? Si así como ejercicios, pues es preguntarle a la gente, bueno, que identifique cuál es esa red de apoyo, ¿no? Con la que dispone. También es muy importante desde la psicología positiva para generar resiliencia la identificación de las fortalezas, que son esas 24 fortalezas que todos tenemos, ¿sí? En mayor o menor medida, pero que esas fortalezas, y si están alineadas a nuestra vida cotidiana, pues nos van a permitir justamente también ese desarrollo de nuestra resiliencia, ¿no? En esas fortalezas de carácter, que es todo un proyecto a nivel mundial, en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Pues se puede medir y podemos identificar nuestras propias fortalezas. Y entonces ahí hay instrumentos que pues podemos, ¿no? Hacer que lo contesten las personas para que identifiquen sus propias fortalezas. Y de verdad es algo pues muy, muy agradable, de una gran satisfacción el que la persona, ¿no? Pues, identifica, sepa cuáles son esas fortalezas que tiene, ¿no? Y el alinear, como les decía, a la vida cotidiana, ¿no? Son 6 que se van pues agregando y que suman estas 24 fortalezas, ¿no? De esas fortalezas que tienen que ver con la sabiduría, con el coraje, con la humanidad, con la trascendencia, la templanza y la justicia, ¿no? Y entonces de cada una, pues es de verdad para la persona como un autodescubrimiento muy interesante, ¿no?
Entonces, bueno, este es el mapa, ¿no?, que genera Christopher Peterson, el creador de estas fortalezas y virtudes humanas, que si es de su interés, bueno, en esta página pueden encontrar, bueno, pues no solamente pues la medición de esas fortalezas personales, sino incluso de algunas otras variables de personalidad, y que es una medición desde que se hace para niños hasta los adultos. ¿Qué es lo que nos hace también ser resiliente? Bueno, pues uno de los ejercicios que es muy, muy interesante, pero también muy agradable de practicar, es la gratitud. La psicología positiva nos invita a que practiquemos la gratitud. No nada más es, ay, gracias, gracias, sino de estar profundamente agradecidos. Y un ejercicio muy interesante, muy fácil de hacer, es el que se le llama justamente el diario de gratitud, que es escribir, ¿no?, por la noche, pues al menos 3 cosas por las cuales nos sintamos muy agradecidos. O bien escribir una carta de agradecimiento a alguna persona donde pues le externemos por qué cosas nos sentimos agradecidos con él. Y bueno, pues la visita también de esa de gratitud, pues también es un ejercicio, y a lo mejor podemos llevar a la persona a que pues le dé, ¿no?, esa carta, porque bueno, es una conexión con el otro, ¿no?, que genera de verdad un estado de bienestar y resiliencia, pues muy, muy bueno para la persona. Como les decía, hay que cultivar el optimismo, ¿no? A veces también evitar pensar demasiado, porque bueno, a veces como que nos volvemos como, ¿no? Y entonces en esa parte como que de esa culpa de que no dije, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también a veces como que no estar rumiando sobre lo mismo. Ese apoyo social, el creer en un futuro más positivo, el generar esas experiencias de flow que nos comenta Mihaly Csikszentmihalyi acerca de identificar aquellas actividades en las que nos sintamos verdaderamente absortos, como no pasar el tiempo, pero que nos genera un gran placer. El comprometernos con nuestros objetivos, con nuestras metas, el también decirle a la persona mayor que pues tiene todavía metas, ¿no? Conocer qué metas tiene, qué quiere cumplir, ¿no? Para pues ayudarle también a hacer eso. El ejercicio físico, la alimentación, la meditación, por supuesto, siempre son parte de ese bienestar físico y mental, y por supuesto el proporcionarles mayores acciones positivas. Bueno, pues ya para ir cerrando, pues aquí yo les dejo algunos links si tienen tiempo para que los puedan revisar, que tienen que ver, sí, con esto del bienestar, psicología positiva, la resiliencia, pero sobre todo, bueno, pues cómo avanzar y no darnos por vencido, ¿no? Entonces, en ese pequeño video que se los dejo, ojalá y tengan oportunidad de revisarlo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Este es mi correo para pues lo que ustedes, por supuesto, indiquen, y todas las preguntas que seguramente puedan tener a lo largo de toda esta presentación. Y pues no me resta más que darle las gracias a las autoridades de su institución, que pues amablemente me hicieron esta invitación. No pude estar con ustedes, pero pues yo les envío con mucho afecto, con mucho respeto, pues esta información que yo espero pues les sea muy útil, y sobre todo pues que sea pues de mucho éxito todo su evento. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.